Dibuja la curva de nivel de la función f de psi igual a x al cuadrado menos, y el cuadrado frente a c es igual a 9. Recuerde que cada curva de nivel es una gráfico 2D de la intersección de la superficie dada por f de x, y una z plana es igual a c, donde c es un aviso constante. En nuestro caso, tenemos c igual a 9. Para determinar la ecuación de una curva de nivel, establecemos f como x y igual a c. Veamos primero esto gráficamente. A la derecha tenemos el gráfico de la función f de x, y anunció graficar el avión z es igual a menos 5. La intersección de este plano en la superficie es una curva de un nivel cuando tenemos c igual a menos 5. Si miramos hacia abajo en el plano psi, la curva de nivel parece ser una hipérbola. Y ahora vamos a animar el avión. Z es igual a c para varios valores de c. Cada una de estas intersecciones representa una curva de nivel para la función. Si nos detenemos en z es igual a 9, cuando c es 9, esta intersección es un nivel de la curva que queremos dibujar. Antes de irnos, echemos un vistazo en un posible mapa de contorno para la función de una x, y, que es un conjunto de curvas de nivel. Este es un contorno posible mapa para la función dada. Y ahora eche un vistazo a estas curvas de nivel en la superficie tridimensional. Observe que son todos intersecciones del avión. Z es igual a c, donde c es una constante. Y volvamos a nuestro problema. La ecuación de la curva de nivel cuando c es igual a 9 va a ser x al cuadrado menos si al cuadrado es igual a 9. ¿Qué es la ecuación de una hipérbola? Repasemos algunas notas sobre cómo graficar una hipérbola. Si tenemos la parte 10 menos la parte y igual a 1, tenemos un eje transversal horizontal y la hipérbola se abre de izquierda a derecha. Si tenemos la parte y menos la parte 10 es igual a 1, entonces tenemos un eje transversal vertical, y la hipérbola se abre hacia arriba y hacia abajo. En nuestro caso, porque tenemos x al cuadrado menos y al cuadrado es igual a 9, vamos a tener un eje transversal horizontal. Pero, por supuesto, queremos el lado derecho debe ser igual a 1. Así que dividamos todo por 9. Simplificando, tenemos x al cuadrado dividido por 9 menos y al cuadrado dividido por 9 es igual a 1. Observe que tanto h como k son 0, lo que significa que el centro es el origen 0, 0. Observe también que ambas a están cuadradas, y b al cuadrado es igual a 9 y, por lo tanto, a es igual a b igual a 3. Y en un gráfico, la hipérbola, que es la curva de nivel cuando c es igual a 9, hagamos hincapié en el origen, el centro. Observe que los vértices son unidades desde el centro hacia la derecha y hacia la izquierda. Y como a es igual a 3, grafiquemos la coma 0 de 0.3. Este es un vértice, y luego volveremos a el origen y b a la izquierda. 3 unidades, este es el otro vértice. Formemos también aquí esta caja, que en nuestro caso será cuadrada. Así podemos hacer un boceto de las bolsas ascendentes, lo que nos ayudará a hacer un gráfico preciso. De nuevo, porque b es igual a 3 desde el centro, subimos 3 unidades, volvemos al centro y bajamos 3 unidades, y luego dibujamos el cuadrado en este caso. Pasando por esos 4 puntos. Las bolsas de ascenso atraviesan las diagonales del cuadrado. Vamos a dibujarlas. Y de nuevo, desde aquí sabemos que la hipérbola se abre de izquierda a derecha. A la derecha tenemos el vértice de 3,0. Así que la gráfica empezará aquí, y se acercará al ascenso bolsas en ambas direcciones. Y haré crecer el otro vértice de menos 3,0. Y de nuevo, el gráfico se acerca a las bolsas de ascenso. La hipérbola azul es la curva de nivel de la función en c igual a 9. Espero que lo hayas encontrado útil.